Vamos a conversar precisamente de un proyecto de ley, ¿no? Presentan un proyecto de ley para prohibir el lenguaje inclusivo en establecimientos educacionales. ¿Por qué? Para que solo utilice el establecido en la Real Academia Española. Hemos presentado un proyecto de ley que lo que busca hacer es que en el sistema educacional se vuelva a utilizar correctamente el lenguaje castellano para facilitar el aprendizaje del idioma, la comprensión de las materias y poder adquirir conocimientos como es debido, dijo el parlamentario a la hora de entregar el proyecto, el parlamentario, ¿no es cierto?, Fernando Borges. También habló al respecto el parlamentario Miguel Ángel Calisto. También está en este proyecto Gaspar Rivas y varios más, pero entrevistamos ahora a uno de los diputados que respalda la medida, que es el parlamentario, el diputado Otwiti Teao. Otwiti, ¿cómo está usted, diputado? Muy buenas tardes, Julio César. Muy bien. Bueno, con frío aquí desde Viña del Mar, ¿qué quiere que le diga? Cuéntenos un poquito, pues. Cuéntenos un poquito de este proyecto de ley. Bueno, principalmente que el proyecto de ley está, ¿no es cierto?, patrocinado por varios diputados de distintas bancadas, como por ejemplo el Partido de la Gente, la UDI, ARN. Y quiero contarle que, por ejemplo, este proyecto de ley, ¿qué es lo que busca? Consagrar el derecho que tienen todos los estudiantes, ¿no es cierto?, de recibir una educación exenta de todo lo que es el sesgo ideológico, principalmente, el uso correcto y oportuno, ¿no es cierto?, de la lengua castellana. Eso es el deber de los docentes, obviamente, entregar eso a nuestros escolares, pero también es un derecho de los padres y los apoderados de que nuestros hijos reciban esa enseñanza, el correcto uso, obviamente, del castellano, y que lamentablemente hoy día pone una traba en el aprendizaje de nuestros niños, de todo Chile, principalmente porque cuando conocimos los números y las cifras del ausentismo, ¿no es cierto?, escolar, las cifras de nuestros hijos que hoy día están aprendiendo, muchos están truncados, otros están estancados, otros la verdad es que no están avanzando lo que necesita producto, ¿no es cierto?, primero del ausentismo a clase, de la pandemia, etcétera, etcétera. Y la verdad es que los antecedentes quedan clarísimos ya en países que, aquí en Chile como que siempre les gusta mirar a países nórdicos o europeos, ¿no es cierto? Y es por eso que junto con los diputados, al patrocinar este proyecto de ley, nos afirmamos también en lo que hizo Francia, ¿no es cierto?, que prohibió el lenguaje justamente por lo mismo, que estimaba que constituye un obstáculo para la lectura y la comprensión de la lectura, ¿no es cierto?, de sus escolares. Si alguien quiere ejemplos, por ejemplo, de Centro, de Sudamérica, tenemos el ejemplo justamente del gobierno de Buenos Aires, que prohibió en colegios públicos y privados también este tipo de lenguaje. Y ahora que está de moda, ¿no es cierto?, que el próximo 4 de septiembre tenemos un referéndum donde Chile decide cómo va a ser la Constitución por los próximos 40 años, y que se han tomado varios artículos también de ahí, ¿no es cierto?, la Constitución del Perú. Perú presentó un proyecto de ley donde justamente intenta prohibir la alteración de la gramática, ¿no es cierto?, lingüística, y el enfoque de género en el sistema educativo de ellos, para que se garantice nuevamente el lenguaje y salvaguardar la integridad psicológica de la niñez. Entonces, diputado, yo quiero... Este proyecto de ley tiene que ver con los establecimientos educacionales, no el lenguaje en los establecimientos educacionales, que hay mucha gente preguntando, ¿no es cierto? Aquí alguien me dice, bueno, yo hablo como quiero en mi casa. Esto no tiene que ver cómo habla la gente en la casa, ¿no? No, así que pueden decir po, cachai, todo lo que quieran, pero yo creo que es un deber de los obviamente de los que enseñan en el colegio, principalmente en las comunidades escolares, y es un derecho también de los mismos alumnos de recibirla, por lo menos el correcto uso del castellano. El resto, como nos referimos en la casa, con las familias, es otra cosa. Ahora, quería agregar algo, Julio César, y principalmente como diputado independiente, ¿no es cierto?, en Evópolis, me uno a los valores que tiene Evópolis de justamente de expresar todo tipo y de unir todo tipo de lenguaje inclusivo que realmente impacte, ¿no es cierto?, y que haga visible a los que lamentablemente hoy día no pueden usar el correcto uso del castellano.
Y esa es la línea, por lo menos, que yo estoy siguiendo desde el sentido común y la sensatez. La verdad es que cuando uno, como es padre apoderado, va a los colegios y ve a los niños confundidos, y muchos de ellos con un problema, ¿no es cierto?, de aprendizaje, netamente por no ir a clases, por la pandemia, quizás el exceso de uso de pantallas. Hay muchos factores. Yo creo que agregarle más a eso, que se esté tratando de confundir o que se mal utilice el lenguaje en los lugares donde deberían estar aprendiendo y avanzando en eso, por eso me sumé a este proyecto de ley. Creo que es la Subsecretaría de la Niñez, ¿no? El 20 de mayo publicó precisamente, ¿no es cierto?, hizo un folleto, se hizo un escrito, ¿no?, con precisamente lenguaje que llamó inclusivo, ¿no? Y el ministro de Educación lo ha utilizado y todo, el subsecretario también, de Salud. Y este manual de estilo, este folleto, ¿no es cierto?, donde salía este lenguaje inclusivo, precisamente entregaba o daba antecedentes de cómo tenía que ser. Ustedes están en contra de eso también, ¿no? Bueno, ahí es variado las decisiones y dentro de un proyecto de ley que hubo en la sala, ¿no es cierto?, también se votaron distintas situaciones a favor, otras en contra. La verdad es que desde la Comisión de Educación, conversando con el diputado Borges, me decía que no había problema. Ellos encontraban que obviamente el lenguaje inclusivo no es que de cambiar la E, no sé, como todas, por ejemplo. Sí, le llaman aberración lingüística. Esa es la palabra que utiliza el director de la RAE, bueno, y todos los que hablan justamente sobre la lengua castellana, pero principalmente era que justamente querían incluir, y muchos malinterpretaron quizás esto, en los manuales, ¿no es cierto?, internos de los colegios, el idioma inclusivo, porque muchos hablaban de que el camino correcto es, ¿no es cierto?, el lenguaje de señas, que es un lenguaje inclusivo, que se puede aprender, cualquiera lo puede hacer. Pero no este tipo de, vuelvo a repetir, aberración lingüística en desmedro de los niños que hoy día lamentablemente están con problemas de aprendizaje, justamente en términos de lectura, integridad psicológica de la niñez también, que hace que se trunquen, era la palabra que se utilizaba. Y bueno, desde el punto de vista, ¿no es cierto?, y como diputado libre de poder representar a la gente que vota también por uno y que es diputado de la República. Esto se entiende que en el aula y que es en los colegios, pero por ejemplo, hace poquito, ¿no es cierto?, yo le daba a la Subsecretaría de la Niñez, envió este instructivo, no da lo mismo, dice, recuerda utilizar los conceptos correctos. Menores, no. Se tiene que decir niñas, niños, niñes o adolescentes. Nuestros niños, no. Las niñas, los niños, les niñes, porque son sujetos de derecho y no propiedad de las personas. Decía, los niños son el futuro. No. Niñas, niños y adolescentes son el presente. Bueno, ¿esto a usted no le parece? Lo que pasa es que me imagino que el instructivo lo enviaron a quienes pudieron enviárselo, porque en realidad hay un montón de ciudadanos que en realidad no conocen ese instructivo. Cuando uno camina por los cerros de Viña del Mar o de Valparaíso, donde vemos justamente la gente que está tratando de salir día a día porque la inflación está alta o porque lamentablemente estamos en tiempos difíciles, ¿no es cierto? Creo que no están pendientes de tratar de utilizar una aberración lingüística como esta para tratar de comunicarse o con sus hijos o con sus vecinos. Si me pregunta a mí, nosotros obviamente todos somos adultos ya y grandes para poder, ¿cierto?, decidir cómo queremos hablar en nuestra casa, con nuestros vecinos, jugando a la pelota. Todos tienen distintas formas de comunicarse, ¿no es cierto? ¿Para qué hablar de los que utilizan un lenguaje en la cárcel, por ejemplo, o ese tipo de situaciones? Pero no se lo enseñemos a nuestros hijos, y menos todavía
desde las aulas. O sea, más que nada eso me llama mucho la atención. Por eso diría este proyecto es justamente los docentes tienen que enseñarle lo que hemos visto durante tantos años, ¿cierto? La manera correcta de hablar el castellano. Y desde ahí viene el espíritu de esta ley, ¿me entiendes? Yo la verdad es que no sé si han tratado de tergiversar lo que uno dice, pero... No, por eso estamos tratando de irnos a todas estas finuras que tienen que ver con lo de la casa, que son las dudas de la gente, diputado. Y usted tuvo un enfrentamiento complejo ahí con Emilia Schneider por un folleto del rechazo ahí contra la educación sexual. Mire, tenemos un audio para que la gente escuche. Diputado, respeto, estamos haciendo un punto de prensa por la niñez. Son otros los que no respetan. Respeto, usted va a tener su tiempo para hacer su punto de prensa. Que usted participa como mecano. No fueron capaces de respetar el punto de prensa anterior. Nosotros lo único que estamos diciendo es que respeten los puntos de prensa anteriores y no se pongan al lado. ¿Qué es lo que pasó acá, diputado? ¿Qué fue lo que pasó? Porque nunca queda claro que... Eso fue una tremenda confusión. Lo que pasa es que nosotros justamente estábamos anunciando este proyecto de ley y cuando a mí me tocó hablar, yo voy a ser bien transparente y sincero con lo que pasó, por lo menos lo que yo vi, y es que cuando estaba dirigiéndome a los medios, la diputada Schneider y quien la acompañaba, comenzaron a gritarle al diputado republicano que habíamos varios ahí, y había un diputado republicano, y se gritaban cosas burlas como hoy, tremendo proyecto de ley, qué sé yo, me imagino que sensible, está muy sensible obviamente de los dos lados, y la verdad es que yo, haciendo mi punto de prensa, no pude hablar porque la verdad es que cuando tenemos gente hablando, gritando y peleándose atrás, no se puede tener una coherencia, entonces decidí abortar el comunicado y salir de ahí, y la verdad es que pisé el palito, como se dice, y me piqué, y me puse frente a ellas para cuando ellas... y yo me equivoqué porque... Yo estaba tratando de ver ahora recién las imágenes. Debería haber llamado al orden y parar esto y poder comunicar lo que yo quería, pero fui bastante infantil y lo asumo, y me paré frente a ellas y traté de llamarles la atención para justamente hacerle lo mismo que me estaban haciendo a mí, y yo pisé el palito. Ahora, en la imagen yo estaba tratando aquí de ver en mi teléfono la imagen por eso entera, porque... Claro, igual la imagen está editada. Entonces obviamente, ahí como hay una parte que no está, que es el comienzo, ¿no es cierto? Cuando yo estoy hablando y están peleando atrás. Yo debería haber llamado al orden ahí, haber pedido el respeto así como se escucha en ese audio, pero no lo hice porque quería seguir adelante con mi discurso y mis fundamentos para por qué aprobaba este proyecto. No lo pude decir porque obviamente me llamó la atención lo que pasaba. Pero este fue un altercado de forma, no de contenido, digamos. No. Pero además quiero agregar otras cosas. Lo que pasa es que yo me paré ahí para tratar de interrumpirles y hacer lo mismo. Lo que pasa es que obviamente la diputada Schneider se alteró y empezó a unir cosas. Por ahí escucha un audio de que es mecano, que no sé qué cosas. Y yo estaba, y si usted ve ese video, yo estaba hablando con la diputada Camila Rojas, que me estaba mostrando un folleto que encontraron pegado, ¿no es cierto?, a las afueras de un colegio, donde obviamente cuando me preguntan, ¿usted está de acuerdo con esto? Yo veo el folleto y veo, no sé, miembros masculinos con niños, con respecto a otra cosa que estaba pasando, que creo que es algo de la apruebo con la nueva constitución, que la educación, que era algo nada que ver con lo que estaba pasando, y me preguntan, ¿y usted está de acuerdo con esto? Y yo obviamente digo que no. Cualquiera de las dos opciones, utilizar, de hecho no sé si ha visto el flyer, que realmente es pero aberrante, y yo creo que le hace daño el que lo haya hecho, o lo hicieron para hacer daño, y obviamente cuando me pregunta, ¿usted está de acuerdo con esto? Voy a decir que no, porque no voy a estar de acuerdo con eso, sí, de hecho soy el que más protege a la familia y a los niños, entonces, de todo tipo, y creo que ahí hubo como una pequeña confusión, pero obviamente, como todos sabemos, y lamentablemente me encasillaron. Yo soy bastante independiente, obviamente soy de un sector de la centro derecha, pero soy bastante más independiente y siempre quiero llegar a un punto de consenso para entender las cosas que pasan, pero obviamente la diputada Schneider no se controla, no sé, yo creo que le debe haber pasado algo, pero el próximo martes juntarme con ella y conversar sobre este tema y bajar los ánimos si es que hubiera pasado algo más allá de eso.
Pero si ustedes notan en el video, obviamente el diputado republicano, no sé, que estaba peleando con otro lado. Bueno, todo esto se tergiversó, pero no tiene mucha importancia. Aquí lo importante es que nuestros niños reciban, obviamente, de mejor manera el uso del lenguaje para que avancen en su lectura, para que avancen en su comprensión y tengamos mejores comunidades escolares que se puedan comunicar, y que la verdad es que seguimos, ¿no es cierto?, después de 2 años de pandemia, con ausentismo escolar, con clases presenciales que lamentablemente muchos han fallado, y necesitamos avanzar. Eso es lo que necesitamos para nuestro país. Muchas gracias, diputado. Muchas gracias. Gracias por aclarar los puntos. Que esté bien.